Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Ver y escuchar a Fernando Sabac Montiel, que declaró este miércoles en el juicio que se le entabla por el intento de matar a Cristina, fue una de las experiencias más denigrantes que he vivido como argentino y como ser humano. Y no lo digo a la ligera, porque me tomé el trabajo de verlo y escucharlo varias veces. Repasé el testimonio, me detuve en ciertos pasajes, fui hacia atrás y volví a darles play. En algún lugar de mi alma alentaba la ilusión de que el impacto se diluyese, de que la reiteración produjese un callo y que su testimonio dejase de asquearme. Ocurrió lo contrario. A la confesión de lo que no podía negar, porque se lo pescó y filmó in flagrante delicto, como dicen los abogados, sumó la voz y la entonación propias de un cretino, porque el pibe es un tarado, esto quedó demostrado. El aspecto de bola de pus, mugrienta y supurante, el lenguaje mediante el cual pretendió adjudicarse valor noticioso a la manera de quien se concede a sí mismo la primicia de autoentrevistarse. La actitud sobradora de alguien que contra toda evidencia está convencido de revestir alguna importancia. La incapacidad de sostener un discurso que no se contradiga cada minuto y medio. La insustancialidad de sus justificaciones, porque hasta una criatura fundamentaría sus actos de manera más digna. Y lo precario de su masculinidad, que pide auxilio a gritos. La dramática disociación entre lo que ese pendejo creía estar proyectando y lo que revelaba verdaderamente fue too much, al menos para mí. Porque de algún modo Sabac Montiel corporiza, es la materialización carnal de este tramo aberrante de la historia argentina. Un periodo al cual el calificativo de infame le va a quedar chico. Aquel en que una parte sustancial de la sociedad abrazó la idea de ser conducida por sujetos a los que hasta hace muy poco se negaba a reconocerles atributo alguno. Está
la vista que Sabac Montiel es un lumpen, un marginal, pero no por opción, no por elección propia, sino porque carece de las capacidades mínimas que requiere insertarse positivamente en cualquier sector social. ¿Quiero decir con esto que es simplemente un psicópata, un loquito suelto? Claro que no. El gobierno actual está lleno de gente como Sabac Montiel. Hasta los Venegas Lynch son lúmpenes porque son marginados por impresentables de las familias terratenientes que deberían saludarlos como iguales. Como es lumpen también la inarticulada y tosca Pato Bullshit, aunque sotoboche, claro, para los Luro Pueyrredón y el resto de la parentela. Como lo son los Milei y los Adorni y toda esa cáfila de gente a la que se consideró rarita toda la vida, pero sin reconocerles ninguna de las virtudes que al menos garantizan el mote de nerd, de excéntrico pero inteligente, de dueño de algún saber constructivo en grado excelso. Si algo prueba la notoriedad actual de los Sabac Montiel y los Milei es que el poder, y me refiero tanto a sus caras tradicionales como a las nuevas, encontró un filón en el sector de la sociedad que estaba al margen de las castas establecidas, porque se lo consideraba desprovisto de mérito. Me refiero a los parias, o a los resentidos sociales, si quieren, el equivalente a los Dalits, los intocables del sistema de castas de la India, a quienes no se les atribuye función social y económica alguna, más allá de la de levantar la mierda de las calles con las manos. Se ve que los poderosos descubrieron que a consecuencia de las transformaciones del mercado de trabajo, estos parias se habían convertido en una fuerza considerable en términos numéricos y que además su bronca representaba una fuente de energía nada despreciable si se le daba vía libre y se la canalizaba de la forma adecuada. A este respecto, lo que Horacio Berbisky llama las redes antisociales juegan un rol inestimable. En sus circuitos, las prédicas disociadoras viajan mejor que el mensaje solidario, y las mentiras son más llamativas, más vistosas que la verdad. Antes, la función de usurpar el Estado y cumplir con el mandato del establishment la desempeñaban los militares en este país. Ahora la llevan adelante los lúmpenes, nuestros intocables, con la ventaja comparativa de que no solo ofrecen dirigentes para adueñarse del volante del Estado y conducirlo al abismo, sino también votantes que complementan la manta corta de la oferta conservadora en materia electoral, representada por el radicalismo, la UCR, Unión de Colaboracionistas con el Régimen, el macrismo y el mercenario Pichetto. O sea, conservadores antiperonistas más lúmpenes, muchos de ellos jóvenes que nunca se van a insertar en el mercado formal de trabajo. Se trata de un matrimonio incómodo, lo tengo claro, desde que está compuesto por sectores que no aceptarían ni pisar la misma vereda, agua y aceite. Pero aún así, en los hechos, la asociación funciona como la nueva fórmula del imperialismo estadounidense para malograr al pueblo argentino. La simple idea de que un estúpido pagado de sí mismo como Sabac Montiel pudo haber torcido trágicamente la historia argentina es una afrenta en sí misma. Tanto como lo es aceptar que, si bien no consiguió torcerla del todo, por lo menos le jodió la dirección y la mandó al taller. Para empezar, el tipo no puede integrarse a la cofradía de los Lee Harvey Oswald y Mark David Chapman porque precisamente sumó su desempeño como killer a la interminable lista de sus incompetencias.
El pobre es tan inútil, tan chambón, que ni siquiera representa un peligro para aquellos que lo manipularon. Primero porque no está claro hasta qué punto entiende, si es que entiende, que lo usaron. Y segundo porque todo su discurso es tan endeble que no podría implicar a nadie más, ni aunque se lo propusiera. Esto no significa, por supuesto, que haya que minimizar a Savag Montiel. Existe una conexión alarmante entre el hecho de que un tipo así fantasee con convertirse en héroe nacional y la consagración de Milei como presidente. Hay algo en estos tiempos que toca vivir que le sugiere a los incompetentes que, a diferencia de otras épocas, hoy están dadas las condiciones para que se hagan notar. Llegaron a persuadirse de que algunas de sus características, hasta no hace tanto consideradas defectos y por ende vergonzantes, se habrían transmutado en virtudes competitivas. Su agresividad, su falta de formación, la incapacidad de formular un pensamiento coherente. Todo lo que necesitan hoy para obtener una pole position en cualquier carrera es olvidarse de los escrúpulos y ser temerarios, tener actitud. Eso garpa a la hora de lanzarse a intentar lo que en cualquier otro momento hubiesen considerado fuera de su alcance. Saben que si tienen suerte, sus otras cortedades van a dejar de pesar, al menos por un rato. Lo reconoce el mismo Milei, que entiende perfectamente que de salirse con la suya ya no sería reputado, ya no quedaría en los libros simplemente como la máquina de fracasar que fue en casi todos sus laburos, excepto el de showman, para pasar a ser saludado como un líder. Difícil olvidar que Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán enviado al exilio por el nazismo, llamaba a Hitler der Anstreicher, que es el pintor de casas. Y el jueves por la noche volvió a demostrar esto Donald Trump al hacer puré al genocida gaga de Biden mediante una gran interpretación de Biff Tannen, el villano de Volver al Futuro, el bully prototípico del cine. Dicho sea de paso, no deja de ser impactante la forma en que los Estados Unidos recalibraron a la baja la imagen que desean proyectar como potencia internacional en apenas medio siglo. Pasaron de querer mostrarse como la nación joven, brillante y democrática que pretendía encarnar Kennedy a conformarse con ser el bully del mundo. Pero claro, Savag Montiel no tuvo éxito. Y por eso hoy no es más que una figura patética, aferrada a la última notoriedad de la que va a gozar antes de que la historia lo hunda en la cárcel y más tarde en la intrascendencia. Lo cual, lo aclaro, no me consuela ni me tranquiliza. De entre las preguntas que me desvelan en estos días, hay dos que no consigo aplazar. ¿Cómo llegó un personaje como ese, tan mediocre, la nada misma, a ponerse en un lugar desde el que pudo haber hecho historia? Y con los otros lúmpenes, aquellos a los que su exabrupto, entre otras causas, abrió camino, ¿qué hacemos? Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Que exista un Sabac Montiel y que haya intentado lo que intentó no debería sorprender a nadie que esté despierto, por lo menos. Es la resultante inevitable de al menos 15 años de prédica violentísima contra el kirchnerismo como fuerza política y en particular contra la figura humana de su líder, o sea, Cristina, y sus afectos más cercanos. Hablo de contenidos de odio vomitados por los medios más populares, en todos los horarios, a través de centenares de bocas propaladoras, con el objetivo de deshumanizar a Cristina y persuadir a gente, como los Sabac Montiel, de que matarla no sería un crimen, sino más bien una necesidad y hasta un hecho heroico. Desde el 1 de septiembre del 22, muchos de esos inquisidores vienen haciéndose los pelotudos, pero ellos saben bien quiénes son y qué es lo que hicieron, el rol que desempeñaron en este drama. Sabac Montiel se tomó el trabajo de mencionar a uno de ellos, Eduardo Feynman. Para justificar su decisión de apelar a la violencia, mencionó dos razones con la misma rigurosidad que emplean Feynman y el resto de su calaña cada vez que se enfrentan a cámaras y micrófonos. Dijo que Cristina era una ladrona y una asesina. Y lo dejó ahí. No sintió necesidad de elaborar o dar razones de la condena que dictó él mismo contra Cristina en el tribunal de su alma. Ya son sabidas, cualquier persona siente lo mismo que yo, dijo. Del mismo modo en que nadie se ve compelido a explicar que el cielo es azul y que el agua moja, cosas tan evidentes que quedarían eximidas de la demanda probatoria. Pocas cosas me resultan más escandalosas en estos años que la cantidad de tiempo y recursos humanos, pero también tecnológicos y económicos que el poder malgastó atacando a Cristina durante 2 décadas sin poder acusarla de nada con pruebas fehacientes. Lo cual en todo caso, si algo demostró, es que tenemos el poder judicial y el periodismo mainstream más inútiles y despilfarradores del mundo.
Está claro que este pseudoperiodismo canalla no consiguió evidencia concreta, pero puso el agua al fuego y llevó la llamita al máximo. No hace falta ser Paulina Cocina para adivinar quiénes, llegado el hervor, iban a ser los primeros ñoquis en emerger y prestarse al servicio. Los conservadores antiperonistas no son gente de ensuciarse las manos, obvio. Pueden aplaudir, coachear y, llegado el caso, hasta financiar, como hicieron los Caputo con la vocación carpinteril de Jonathan Morel, ese pibe que siempre me recordó a un atroz redentor borgiano, parte de su historia universal de la infamia. Los que sí suelen estar dispuestos para cualquier empresa porque carecen de convicciones y están a la pesca de signos que les proporcionen alguna dirección, tienden a ser más bien los lúmpenes, los parias, los resentidos sociales, que Macri primero y Alberto después fabricaron a destajo, fue su industria más próspera, y que fueron saliendo del horno cada vez más jóvenes. Pibes de formación precaria, alienados inevitablemente por la pandemia, conscientes de su imposibilidad de prosperar, anestesiados por las drogas y por el juego online y poseídos por el demonio digital que anula sus voluntades y les dice quiénes son y qué deben hacer. Lo escuchás y ves a Sabac Montiel y es tal cual. Un pibe que tiene una ensalada en la cabeza, carente de personalidad propia y de estructura de pensamiento, a excepción del batiburrillo que le implantó Internet, donde la Biblia vale tanto como el calefón. Que no se da cuenta de que incurre todo el tiempo en contradicciones porque en el Aleph digital no existe tal cosa, ya que ahí vale todo y su contrario también. Que antes de atentar confesó que había consultado la carta astral de Cristina porque, según él, la muerte de una persona la anticipa la casa 8 de Neptuno. Que se compró el discurso paranoico de los antivacunas y sostiene todavía que la pandemia fue un negocio. En esto, lo admito, coincide con Alberto, que creyó que el coronavirus podría beneficiarlo políticamente. Los dos leyeron la realidad con el ojo del culo. Uno lo escucha hablar desde el estrado y suena tranquilo el pibe. Pero esa calma no deriva del aplomo del psicópata, sino del hecho de que no termina de asimilar la naturaleza de la circunstancia en que se dejó envolver. Aunque se lo señala como autor de un hecho gravísimo, confunde el banquillo de los acusados con el atril desde el que cree estar brindando una conferencia de prensa. Más preguntas demandó como si no estuviese ante abogados sino ante periodistas. Nunca registró, nunca entendió el carácter institucional del tribunal que lo juzga. Su cabeza sigue apoltronada en la nube digital. Se expresa como quien se está comunicando mediante videollamada o grabando algo para TikTok. Pero claro, como la neurona le alcanza para comprender que alcanzó la categoría de mediático y al mismo tiempo sabe que no puede expresarse de manera genuina porque carece de identidad propia, optó por un lenguaje que mezclaba lo coloquial y lo formal. Dijo, por ejemplo, habló de perpetrar el atentado, como si estuviese hablando de otro. Al igual que Milei no consiguió avanzar nunca en su discurso sin la ayuda de muletillas. Es importante destacar, o sea, si bien básicamente se cometió tal acto con respecto a quiero remarcar y recalcar, apiló adjetivos como si la sumatoria confiriese seriedad, definió una relación como breve, fugaz y corta. Como carece de un adentro, como no hay nadie sólido en el interior de esa cáscara, habló de sí mismo desde afuera, como si fuese su propio cronista.
Durante el tramo más largo de la declaración, sonó como un esquizofrénico que se entrevista a sí mismo en un programa de chimentos. Eso sí, yo creo que fue sincero cuando se dijo apolítico. Sabac Montiel reconoce que los matices que diferencian ideologías y partidos están más allá de su alcance, o cuanto menos de la esfera de sus verdaderos intereses. Pero obviamente no entendió nunca, o no quiso entender, que el discurso anti-Cristina que su amante Brenda Uliarte y él compraron de Feynman, Lanata, Majul, Leuco y compañía era en sí mismo más político que el príncipe de Maquiavelo. No se puede ser antipolítico y anti-Cristina. Sería como ser antifútbol y bostero, digo, es una contradicción lógica, un absurdo lógico. Los tramos más inconsistentes, más contradictorios de su declaración fueron precisamente aquellos en los que intentó desmarcarse de los intereses políticos y resignificar la violencia contra Cristina como parte de una cruzada moral. Fue ahí donde el discurso que le armaron y del que pretendió dar cuenta hizo implosión. Se convirtió en el enchastre propio del tipo de argumentaciones que abundan en las redes, un vale todo, una especie de cualca. Por un lado, defendió lo que llamó la connotación ética de su intento de asesinato y se adjudicó a sí mismo la posesión de valores morales. Según dijo, habría dado un paso al frente tan generoso como desinteresado para cubrir el vacío que había dejado la justicia argentina, que debió haber encarcelado a Cristina y no lo hizo. O sea, Sabac Montiel habló de sí mismo como si fuese Batman. Con un poco de suerte entraría en el traje que usó Casero para interpretarlo en Cha-Cha-Cha, si es que existe todavía. Pero acto seguido sumó a ese guiso la banalidad de sus motivaciones personales, más ordinarias que ataúd con pegatinas. A pesar de que se llenó la boca hablando de su buen pasar económico, propiedades, 5 autos, instrumentos musicales valuados en miles de dólares, 6 celulares. ¿Qué persona normal quiere 6 celulares? Necesita 6 celulares. Sabac Montiel se considera un winner, está claro. Y a pesar también de que se le señaló, se le hizo notar que había adquirido todas esas cosas durante los gobiernos de Cristina, se definió como un humillado. Le atribuyó a Cristina la invención de la inflación. Se le podrán adjudicar muchas cosas, pero ni de lejos que nos haya sometido a los argentinos a una inflación intolerable, y menos desde la realidad de hoy. Y le atribuyó también las dificultades que a partir de entonces dice haber sufrido para mantener su envidiable flota de vehículos. En suma, Sabac Montiel sería apolítico, pero para hacer lo que según él no hizo la justicia argentina, decidió producir un hecho político, un flor de hecho político. Se considera un héroe que decidió pagar el precio, cargarse una mochila, dijo, el precio que otros no quisieron pagar, pura entrega romántica. Y al mismo tiempo reconoció que estaba resentido porque tuvo que salir a vender copitos. Sugirió que pretendía salvar al país y sin embargo admitió que si mataba a Cristina tenía claro que podía desatarse una temida guerra civil, dijo. No vio contradicción entre declararse cristiano y ser dueño de un impulso asesino, así como no la percibió entre sus tatuajes nazis y esa ideología que dijo no compartir. Suele decirse que la capacidad de albergar contradicciones es un signo de inteligencia, pero Sabac Montiel alberga tantas que se fue al otro lado directamente. No tiene nada de inteligente. Es un verdadero idiota que ni siquiera consiguió convertirse en un idiota útil.
un pichón de fascista que capaz que ni siquiera es consciente de serlo, un uomo piccolissimo, una bola de impulsos carente de dirección, como tantos otros jóvenes de hoy. La única consistencia que sostuvo a lo largo de su alocución fue el intento de pintarse como lobo solitario y despegar el resto de la responsabilidad en el hecho. Trató insistentemente de cargar con toda la culpa sobre sus hombros, lo cual puede ser una de las explicaciones de la calma que parecía sentir. Mientras no hable de más, no debería tener nada que temer. En particular, se notó la sobreactuación a través de la cual exoneró a Brenda Uliarte, su amiga con derechos, dijo, de toda mancha, salvo la innegable, porque aparece en toneladas de sus comunicaciones digitales, de desear la muerte de Cristina. Uno contempla a ese cacho de grasa cruda que es Sabag Montiel y a esa Matajari ensamblada en la salada que es Uliarte. La muy imbécil se reía en el tribunal mientras sonaban audios con su voz. Y no puede dejar de preguntarse hasta qué punto todo eso no será consecuencia de una pasión baja y triste, para colmo entre dos de las personas menos atractivas del mundo. Cuando hablo del momento en que le disparó a Cristina, Sabag Montiel puntualizó que le había apuntado a la cara. Se dijo ya que la intención de borrar los rasgos de una mujer de un tiro es, además de un crimen, el rasgo característico de una misoginia rampante. Fernandito y las minas poderosas. Ahí hay problemas, che. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. La sospechosa, llamativa precisión a la que apeló Sabac Montiel cuando se definió como un humillado surtió cierto efecto. Al toque saltaron plumas que lo vincularon con los personajes de Roberto Arlt y en particular con la novela Los Siete Locos. Entiendo que es tentador porque la historia que Arlt arma alrededor de Erdosain y que se prolonga en Los Lanzallamas está tan llena de personajes esperpénticos como este gobierno y los sectores políticos que le son funcionales. No cuesta mucho imaginar al viejo Venegas Lynch interpretando al astrólogo, o a Gerardo Milman encarnando una variante de ese Cafiggio que era el rufián melancólico. En este caso, claro, debería llamarse el rufián pajero. Pero asimilar a Sabac Montiel a criaturas como esas supone un error conceptual. Erdosain, el protagonista de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, sabe que ha sido humillado constantemente durante su infancia, durante toda su infancia. Cuando se mandaba alguna cagada, su padre, de manera muy sádica, le prometía que lo iba a fajar con el cinto al día siguiente, con lo cual lo dejaba temblando, insomne la noche entera. Pero también es consciente Erdosain de que, a partir del trauma de esas experiencias, se ha convertido en una especie de adicto a la humillación. Los hombres están tan tristes, generaliza a partir de su desgracia personal, que tienen necesidad de ser humillados por alguien, dice. Pero eso no nos pasa a todos los hombres. Solo le pasa a él, que trata de disolver su propia compulsión en una responsabilidad que él endosa injustamente a todo el mundo. Cuando es él, y solo él, Erdosain, quien busca ser mortificado y degradado. En todo caso, si alguien se parece hoy a Erdosain, serían los diputados radicales de Loredo, que si ya no está presidiendo la AAM, que sería la Asociación Argentina de Masoquistas, se lo merecería. Y Facundo Manes, que cambió una carrera auspiciosa en el área de las neurociencias para experimentar qué se siente cuando uno se desnuda voluntariamente ante la mirada del país entero, a la manera de un episodio de Black Mirror. El post pasivo-agresivo que subió Manes el jueves a Twitter es de antología, de veras. Se lee como lo que diría una persona golpeada al ponerse firme ante su agresor, para a continuación decirle que ahora que lo puso en su lugar, se va a quedar quietito para que lo faje tranquilo. Estos dos sí que persiguen la humillación pública y además, dirían Lelutier, con todo éxito. Ni Sabac Montiel ni Milei son mortificados al estilo de Erdosain. Al contrario. Es obvio que deben haber padecido grandes humillaciones tiempo atrás, sin las cuales no serían como son. Pero si algo les garantizan las características político-comunicacionales de este tiempo, es que ya no van a volver a ser humillados. Al contrario. Les aseguran que si profundizan y desarrollan las mismas características que antes les valieron el escarnio, ahora van a ser ensalzados, consagrados, convertidos en estrellas. Sabac Montiel no se siente humillado por la circunstancia actual. Está donde quería estar. Se siente el objeto del deseo de las cámaras y de los medios, y por eso habla como si fuese un figurón, o más bien imitando desde su lenguaje limitado la forma en que supone que habla alguien importante. El suyo no es el disfrute del masoquista, sino goce en estado puro. Antes no era nadie
y ahora es un personaje reconocido. ¿Cómo no va a sentir placer? Lo mismo corre para Milei. Nosotros creemos que vive humillándose en público porque dice tener títulos académicos que no tiene, viaja a cualquier parte con tal de que lo premie Cadorna, anuncia que está reescribiendo la entera teoría económica de la historia mundial y se autopostula para el Nobel. Pero lo que él entiende y experimenta a través de esos mismos actos es lo contrario, que está ofreciéndonos la versión corregida y aumentada de aquellas virtudes que lo llevaron donde está, a la cima del país y al escenario del mundo. No se está avergonzando, no es esto lo que él registra. Lo que él registra es que está brillando. ¿O acaso no se lo premia con una notoriedad cada vez mayor? ¿Por qué debería cambiar ahora, cuando es precisamente la metástasis de su ego que ha colonizado el resto de sus funciones vitales, lo que lo entronizó en el cielo del presente que hoy habita? Ese es el problema más acuciante al que nos enfrentamos hoy, y no me refiero solo a los argentinos. Una combinación letal entre una crisis económica desorbitada y la exposición de las nuevas generaciones a un torrente de contenidos digitales que no todos están en condiciones de discriminar. Eso genera el fenómeno de los parias que aludía al principio. Centenares de miles de pibas y pibes sin laburo estable, conectados a las redes desde que despiertan hasta que sucumben, pensando en la guita y en sus apetitos todo el tiempo, tan inquietos y por ende necesitados de suministros químicos que les garanticen un mínimo equilibrio, como manipulables, y algunos de ellos incluso proclives a la violencia. Un fenomenal semillero de Sabag Montieles y de Brenda Soliartes, here, there and almost everywhere. Si bien sostengo que es un fenómeno mundial y que por ende nos excede, al menos en parte, no puedo dejar de cuestionarme sobre el rol que los argentinos adultos jugamos en el advenimiento de esta situación. ¿Cómo fue que consentimos, tanto mediante nuestras acciones como nuestras omisiones, que la Argentina de las madres y de las abuelas, de la justicia social, de los derechos humanos, de la celebración de la excelencia en todas sus formas, se convirtiese en esta sociedad apática donde se aplaude a las bestias impetuosas porque al menos parecen creer en algo? ¿Cómo fue que toleramos que se archivasen nociones como el respeto debido a los demás, la convivencia en paz, la valoración del trabajo bien hecho y la obediencia a la ley, por mencionar solo algunas, para no reconocer más principio rector que la prepotencia y el poder brutal, decidido a acabar con todas las normas que ponían coto a su voluntad imperial? No les voy a mentir. Está difícil y mucho. La crisis económica y política de Occidente solo va a empeorar sin garantías de que esa caída a pique signifique la antesala de un resurgimiento. Y las transformaciones del mundo del trabajo llegaron para quedarse, a menos que alguien detone un pulso electromagnético o triunfe una especie de revolución ludita que destruya las compus y los celulares. Mientras tanto, solo tengo dos certezas. La primera es que nosotros, la gente del campo popular que está razonablemente formada, que es decente, que todavía quiere lo mejor para sus hijos, no estamos haciendo ni lo suficiente ni lo adecuado.
Lo cual es una verdad que me rompe un poco las pelotas, porque creo no haber retaseado mi cuerpo ni mi testimonio, y a esta altura de mi vida me gustaría ser menos, no más. Pero para sentirme con algún derecho, para poder decirle, vamos, locos, hay que avisparse, hay que moverse, porque si no se va a ir todo a la mierda, necesito plantearme qué más podría hacer yo, qué cosa no estaré haciendo y debería encarar mientras siga a mi alcance. Si algo entiendo es que este no es un momento para frenar en la banquina, desplegar las sillas plegables y pelar el mate, porque la mano que viene puede llevarse puesta a la ruta, a la banquina y todo lo que alcanzas a ver hasta la curva del horizonte. Así como digo que este es un tiempo ideal para la multiplicación de los parias y los resentidos, también diré que es el tiempo ideal para que se multiplique la ciudadanía solidaria y generosa, la articulación comunitaria racional que se opone a la arbitrariedad de los lobos solitarios. No es hora de liderazgos mesiánicos ni de iluminados, sino de heroísmo colectivo, al estilo de las historias de Oesterheld. Porque está claro que una espada da miedo y que a su lado una argollita de metal parece inútil, pero cuando engarzás centenares de esas argollitas, creas una red que ninguna espada perfora. Lo segundo que tengo claro es que, en el caso aún improbable de que consigamos poner límite al resistible ascenso de estos fachos digitales, lo primero que deberíamos hacer no sería celebrar, por muchas ganas que tengamos, sino tomar medidas inmediatamente para que no vuelvan a multiplicarse y a prosperar. Ya lo dijo Brecht al final de Arturo Ui, en referencia a la experiencia de los nazis que acababan de ser derrotados en ese momento. No se regocijen en su derrota, hombres, porque aunque el mundo se ha puesto de pie y frenado a este bastardo, la perra que lo parió volverá a estar en celo. Aquella perra metafórica volvió a parir, en efecto, 70 años después de aquel desastre. Y hoy habitamos el mundo que alumbró. ¿Aprenderemos alguna vez? Seguí a la Radio de las Madres por YouTube.